mis hermanos, qué bueno poder vernos otra vez para meditar la palabra del Señor. Yo te invito aquí donde estás, que estés muy atento y le digas al Señor, háblame. Y abras tu corazón. Siempre le digo a la gente, si estás viéndonos online, busca un ambiente propicio, crea un ambiente propicio para que lo que se vaya a hablar, lo que se vaya a decir, pueda llegar a tu corazón sin ninguna distracción. Apaga el televisor, enciérrate solo, deja a tus niños a otro lado si tienes hijos y concéntrate en este momento que vamos a hablar la palabra. Porque el tema de hoy es como una alarma, de esas que suenan en la mañana, que nos despiertan, que nos hacen entrar en sí. De esas que cuando usted escucha una alarma en algún lugar, usted está pendiente y usted dice, aquí está pasando algo y tengo que hacer algo. No me puedo quedar ahí parado. El tema de hoy se llama un descuido podría ser tu fin. Y es que hace unos días un gran campeón de peso welter de artes marciales mixtas, a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado las artes marciales, y ese campeón estaba viendo que él era un campeón y además de ser un campeón era el mejor libra por libra. Y él estaba defendiendo su campeonato una vez más y lo estaba defendiendo exitosamente. En 4 rounds de 5 rounds, él tuvo el dominio y todo parecía ser un trámite más para defender su título. Lo tenía seguro, lo tenía prácticamente ganado. Iba a seguir manteniendo su cinturón. Pero cuando faltaba 1 minuto para terminar el último round, él se descuidó. Bajó su guardia y recibió una patada que lo noqueó. Fue derribado. Perdió lo que parecía fácil, lo que estaba aparentemente bajo control, lo que ya estaba ganado, por un descuido. Esto me inspiró un poco para hablar la palabra o la reflexión que tenemos el día de hoy, porque asimismo en la vida con Dios, un descuido, un bajar la guardia, una indiscreción, un confiarse de más, un no estar atento a esas pequeñas cosas que se van acumulando poco a poco y se vuelven como una bola de nieve que luego es imparable, sin darnos cuenta. Esto podría ser suficiente para arruinarlo todo. Podría ser tu fin. En Eclesiastés 10, 1, 2 dice, así como las moscas muertas apestan, todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Una persona sabia elige el camino correcto. El necio toma el rumbo equivocado. Ahí dice, está hablando de una pizca de necedad. Y es que muchos hombres y mujeres en la Biblia, mis hermanos, comenzaron bien, todo iba bien, tenían un futuro prometedor, pero se descuidaron. Este mismo pasaje que acabo de leer en otras versiones dice, una pequeña necedad, un poco de ignorancia. En otra dice la menor tontería, una pequeña locura, un pequeño desliz. Se descuidaron. Y eso fue su perdición. Porque lo más importante no es solamente comenzar bien, sino terminar bien. Algunos se descuidaron porque pecaron de ingenuos. Otros pecaron por creerse el sabelotodo. Un sabelotodo no recibe consejos. Un sabelotodo cree que se las sabe todas y cuando menos piensa, ¡pum! Otros tal vez pensaron que nunca iban a caer y se confiaron en su conocimiento de la palabra, los años que llevaban en la iglesia. Se confiaron de eso, su experiencia. Algunos que ya lideran, algunos que son líderes, se confiaron porque Dios los usaba, porque Dios se movía
con los dones y talentos que ellos tenían. Y fue ahí su peor error porque se descuidaron. La Biblia nos habla que nosotros estamos como en una carrera. El apóstol Pablo decía en Hebreos 12, despójense de todo peso y corramos la carrera que tenemos por delante. Él siempre hablaba de esto y pues en su contexto de grecorromano donde hacían competencias siempre, carreras. Y también vemos en el mismo apóstol cuando él habla en lo último de sus días, le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. En nuestro caminar con Dios es como una carrera y todos comenzamos un día esa carrera. Tal vez acuérdate cuando tú entregaste tu corazón al Señor, cuando abriste tu corazón a Jesús, tal vez vivías una vida de tinieblas, una vida de drogas, una vida en el narcotráfico, una vida de infidelidad en tu matrimonio, bueno, tantas cosas que tal vez era tu vida, pero tú comenzaste tu carrera aceptándolo a Él y muchos tal vez siguieron esa carrera y ahora le sirven al Señor y estaban haciendo o están haciendo cosas muy lindas para el Señor. Y eso es muy bueno, comenzar de esa manera. Pero, ¿cómo terminamos? ¿Cómo vas a terminar? Es lo más importante. Yo les digo esto, mis hermanos, porque a lo largo de los años yo he podido ver aquí cientos de personas que comenzaron bien la carrera. Comenzaron bien, iban bien. De hecho, comenzaron hasta rápido. Pero se quedaron en el camino. Hoy no están con nosotros. ¿Qué les pasó? ¿Qué ocurrió? Si habían comenzado tan bien, si habían comenzado tan bien su carrera de la fe, ¿qué pasó? ¿En qué se descuidaron? ¿Qué los hizo desviarse del buen camino que recibieron cuando comenzaron? Y es justamente lo que quiero que estudiemos hoy. Hoy vamos a estudiar dos historias que nos van a hablar de este tema, de unos que comenzaron bien, pero terminaron mal. Se descuidaron y ese fue su fin. ¿Está listo? ¿Está lista? Yo le pido que ahí se concentre totalmente porque vamos a leer y vamos a conocer estas historias. A mí me gustan mucho las historias, porque las historias nos orientan, nos hacen como meternos en todo un cuento que nos va a dejar una lección. Y aquí en la palabra hay lecciones tremendas para aprender. La primera historia es la de Salomón. El gran Salomón. Él fue un hombre que cuando murió su padre David, a él le recayó un gran encargo sobre él, y era ser el nuevo rey, ser un siervo de Dios como había sido su padre David, que siempre le aconsejó que andara en su palabra, que andara en sus mandatos. Y él, Salomón, comenzó con un corazón humilde, con un corazón correcto. Yo me acuerdo el día que Dios se le apareció a Salomón y Dios le dijo a él que le daría todo lo que él quisiera, que solamente le pidiera. Y él, ¿qué fue lo que pidió? ¿Se acuerda qué fue lo que pidió? Él le pidió al Señor sabiduría. Y por haber pedido sabiduría, Dios además de eso le dio riquezas, fama, tesoros y muchas cosas más por haber pedido esto. La Biblia nos dice que en esos tiempos no existía otro hombre más sabio que Salomón. Imagínese al joven Salomón, imagínese por un momento sus comienzos, humilde, sin el conocimiento, sin la experiencia para dirigir toda una nación y la responsabilidad que venía sobre sus lomos. Y él llegó humildemente abriendo su corazón delante de Dios y le pidió sabiduría. Señor, ayúdame porque yo no sé
a hacer esta gran labor. Vamos a leer. Voy a estar leyendo mucho las historias desde la misma palabra y que la misma palabra nos hable. Segunda de Crónicas 1, del 7 al 10. Esa noche Dios se le apareció a Salomón y dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón le contestó a Dios: tú mostraste gran y fiel amor a David, mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Qué excelente actitud la de Salomón en sus comienzos. La palabra del Señor dice que Él le dio la sabiduría. Y como les dije ahora, le dio riqueza y le dio la vida de sus enemigos. Hasta eso. Él fue un hombre tan sabio que su fama se dio a conocer en todo el mundo y venían de diferentes lugares solamente para escucharle, para ver su sabiduría. Salomón escribió proverbios y canciones que fueron de inspiración para el pueblo. Hoy tenemos los proverbios que son maravillosos. Le invito a que se lea un proverbio diario y va a ver toda la sabiduría que vas a adquirir. ¿Qué fue lo que no hizo este hombre? Hizo grandes cosas. Israel tuvo su clímax, su esplendor como nunca antes. Dice también que tal vez no hubo alguien, y en la historia de las personas que más poder y más riqueza han tenido está el rey Salomón. Pero ¿qué pasó si todo iba tan bien? ¿Qué pasó si las cosas iban sobre marcha y mejor todavía? Pues no te confíes, mi hermano, cuando todo vaya aparentemente bien. La palabra nos dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Puede ser tan sabio, aún como Salomón, pero el día que no uses esa sabiduría, no te servirá de nada. A veces creemos que hay cosas que podemos dominar, que hay situaciones en la vida que pensamos, que sabemos hasta dónde llegar y decimos algo que no hay una frase más errada que esta. Decimos: yo tengo el control. No, es que yo sé hasta dónde llegar. Es que yo sé cómo manejo esta situación. ¿Nos pasa? Pues cuidado. En la historia vemos cómo ese Salomón que estuvo bien, comenzó bien, se descuidó. Y yo te digo, mi hermano, no te descuides. No te descuides. Esa es la alarma de la cual te hablaba al principio, que hoy tenemos que sonar en nuestras vidas. Le voy a leer qué fue lo que le pasó en Primera de Reyes 11, del 1 al 4. Dice: al rey Salomón le gustaban mucho las mujeres, especialmente las que venían de otras partes del mundo. Además de la hija del faraón, tenía mujeres hititas y mujeres moabitas, amonitas, edomitas y sidonios. El Señor le había dicho al pueblo de Israel: no debes casarte con mujeres de otras naciones. El hacer eso te llevará a seguir los dioses de otras naciones. Sin embargo, Salomón se enamoró de esas mujeres. Y bueno, creo que algunos hemos escuchado esto. Dice: él tuvo 700 esposas, hijas de otros jefes de estado, y 300 concubinas. Como que le gustaban mucho, ¿no? Ellas lo alejaron de Dios. Escuche muy bien y subraye esto. Ellas lo alejaron de Dios cuando Salomón era viejo, o sea, al final de sus días, no en su comienzo.
Lo convencieron de seguir a otros dioses y su corazón no estaba completamente entregado al Señor, su Dios, a diferencia de lo que había hecho su papá David. La historia es muy clara y nos está indicando por dónde fue que él se descuidó, por dónde fue que él permitió lo que más tarde fue su caída. Dios ya lo había advertido, como decía el pasaje, aún desde la época de Moisés, de tener cuidado en las relaciones con otros pueblos. Y voy a leer el pasaje para que usted pueda entender lo que Dios ya les había hablado. En Éxodo 34, del 11 al 16, es muy claro lo que dice la palabra. Dice: obedece lo que hoy te ordeno, y yo expulsaré de la presencia de ustedes a los amorreos, a los cananeos, a los heteos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Ten cuidado, no hagas ningún pacto con el pueblo que vive en las tierras donde ustedes van a vivir. Si haces pactos con ese pueblo, ellos te traerán problemas. Mire que el Señor ya le estaba diciendo el problema de hacer pactos con naciones que no eran de ellos. Ellos te traerán problemas. Si quieres derribar, tienes que derribar sus altares, destruir las piedras que adoran y cortar sus postes de acera, dioses. No adores a ningún otro Dios, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Así que no hagas ningún pacto, ninguno, con la gente que vive en esa tierra. Si haces pactos con ellos, corres el riesgo. Mire, el Señor ya lo había hablado muy claramente. Corres el riesgo de abandonarme y comenzar a adorar a sus dioses. De que uno de esos pueblos termine invitándote a que te les unas a comer de sus sacrificios, o de querer elegir alguna de sus hijas para que se casen con tus hijos. Ellas adoran a dioses falsos y te llevarán a ti a hacer lo mismo. Creo que la palabra por sí sola nos habla claro y nos muestra qué es lo que había pasado ahí. En este contexto, los reyes muchas veces acostumbraban a hacer alianzas con propósitos políticos. Esto les ayudaba a no tener guerras con las naciones con las cuales ellos se casaban con sus hijas, a aumentar sus riquezas, sus territorios y todo esto. Los hacía más poderosos. Pero Dios les estaba diciendo que si ellos llegaban a hacer eso, si ellos entraban en esta dinámica, pues iban a tener problemas. Y yo le digo, mi hermano, ¿qué nos está diciendo Dios a través de esto hoy a nosotros, aquí? Para que usted pueda entender el principio que hay detrás de esto. Una persona que cree en Dios, si tú crees en Dios y estás en Cristo, no piensas igual que alguien que está afuera, que no conoce de Dios, que no es parte del pueblo de Dios. Un cristiano ama a Dios. Un no cristiano no ama a Dios, no conoce a Dios. Ten mucho cuidado de unirte a una persona o a unas personas o a ciertos círculos y comunidades de personas que no tengan los mismos principios que tú tienes, que no tengan los mismos valores que tú tienes, que no conozcan a Dios de la misma manera que tú le conoces y le estás intentando conocer. Porque si lo haces vas a terminar haciendo lo mismo que ellos hacen, sin Dios. De esto le hablábamos a los jóvenes que estamos este mes en la temática de noviazgo y sexualidad. Hago ahí la publicidad. Si alguien quiere escuchar algo acerca de noviazgo y sexualidad, ahí están en nuestro canal de Facebook, de YouTube, están las prédicas de los sábados para que usted pueda aprender. Eso les decíamos justamente, unirse. Porque, mis hermanos, esas personas inadecuadas que no nos convienen, finalmente van a doblegar nuestro corazón y nuestra vida entre cosas que nada tienen que ver con Dios porque ellos no tienen nada de Dios.
porque ellos no están conectados con Dios, porque a ellos no le ven sentido de las cosas de Dios. Y cuando menos pienses vas a estar fuera de la luz. Cuando menos pienses vas a ser arrastrado y tu mundo va a estar envuelto en tinieblas y sin Dios y terminas haciendo lo mismo que ellos hacen. Que muchos viven sin Dios y sin ley. Esto aplica de manera especial en las relaciones. Esta enseñanza de lo que estamos hablando, de lo que le pasó a Salomón. Tú puedes estar descuidándote en tu relación con Dios por andar y compartir todo el tiempo con personas que nada tienen que ver con Él. Ojo con esto. Puedes estar descuidándote con Dios por andar con quien no debes andar. Y de manera especial cuando esto involucra las emociones y la parte sexual. Voy a poner un ejemplo para los hombres. Hombres. Aplica también para las mujeres y para todos. Como Salomón, mire mi hermano, si hay alguien que ejerce poder en la vida de un hombre y capacidad para lo que él va a elegir, lo que él va a hacer, es una mujer. ¿Sí o no? Díganme los hombres. Como a Salomón, el haberse acercado a todas estas mujeres de otros pueblos, tal vez yo me imagino las peticiones de estas mujeres, su coquetería, su seducción, toda esta parte sexual que se movía con ellas, pues lo fueron convenciendo hasta que sin darse cuenta estaba con otros dioses. Salomón se dejó seducir por otras mujeres que lo hicieron abandonar el camino de Dios. Un descuido con una mujer que no es tu esposa, mi hermano. Una habladita por WhatsApp, una recogida para llevarla al trabajo, inocente. Un pequeño detalle a ella, porque es que yo le doy detalles también a esta hermana. Y cuando hablo de hermana, puede que sea un de la iglesia, porque es que el que esté en la iglesia no significa que sea de Cristo. Y si ella te está recibiendo coquetería, palabras, como aquí dicen, le estás tirando los perros y ya tienes mujer. Si ella está recibiendo todo esto es porque no es de Dios, porque no debería prestarse para esto si está en Cristo verdaderamente. Miren, mi hermano, estas cosas podrían ser causantes de, estos descuidos podrían ser causantes de la infidelidad, del adulterio, de la destrucción de tu hogar, de destruir la confianza de tu esposa y de tus hijos, que nunca más te van a volver a ver de la misma manera. Y lo peor, porque lo peor es que vas a terminar alejado de Dios, siguiendo todo lo contrario a lo que Él te mandó a hacer y que en tus comienzos que alguna vez tú hacías. Salomón quebrantó la ley divina y tuvo que pagar un precio muy elevado. Su corazón no era perfecto y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Salomón levantó altares, imagínense, a dioses paganos. Y no solamente lo levantó, ¿sabe qué terminó haciendo? Adorándolos. No solamente le dio el gustico a sus mujeres, sino que además de eso fue más allá y terminó adorando a dioses falsos. Salomón comenzó bien, pero terminó mal. Mis hermanos, si comenzaste bien, debes continuar bien y debes terminar bien. Es lo que te digo de parte de Dios hoy. No se trata de comenzar bien y terminar mal. Por eso, no te descuides. Esa es la alarma que hoy el Señor está poniendo hoy para nosotros en esta palabra. Como te dije al inicio, tenía dos historias. Esta es la historia de Salomón. Pero quisiera contar otra que nos enseña que no nos podemos descuidar. Y es la historia de otro rey
que es el rey Usías. Voy a leérsela para que usted esté muy atento a la historia. Ya voy a contar desde la misma palabra. Le voy a leer 16 capítulos para que esté muy pendiente de esa historia. Es importante leértela para que puedas entender todo el contenido. Segunda de Corintios 26, del 1 al 16. Atención. Dice, todo el pueblo de Judá tomó a Usías, quien tenía 16 años de edad, y lo hicieron rey en lugar de su papá, Amasías. Después que Amasías murió y fue sepultado con sus antepasados, Usías reconstruyó Elat y la recuperó para Judá. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y gobernó por 52 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jecolías de Jerusalén. Usías hizo lo que agradaba al Señor. Quiero que vaya mirando las cosas que ocurrieron en el inicio de Usías. Dice, Usías hizo lo que le agradaba al Señor, tal como lo hizo su papá Amasías. Ese fue su comienzo. Mientras vivió Zacarías, un hombre entendido que le enseñó a seguir y respetar a Dios, Usías siguió a Dios. Tenía su mentor que le estaba dirigiendo para seguir a Dios. Mientras siguió al Señor, miren, Dios hizo que le fuera bien. Usías atacó a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Jabnia y Asdod. También reconstruyó las ciudades en la región de Asdod, en un territorio filisteo. Dios lo ayudó en su lucha contra los filisteos, contra los árabes que viven en Gur Baal y contra los meunitas. Los amonitas le pagaban tributo y Usías se hizo tan poderoso que su fama llegó hasta la frontera de Egipto. Mire todos esos inicios, esos comienzos tan gloriosos que tuvo este rey. Y sígame en la historia. Mire, Usías también, además de todo esto de los enemigos, estamos hablando de los enemigos, como Dios se los entregó. Usías también construyó torres en Jerusalén, en la puerta de la esquina, la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. Las fortificó. Construyó también torres en el desierto y abrió muchos pozos porque tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Miren todo este despliegue aún en la infraestructura de Israel, este desarrollo que él trajo. Tenía también hombres trabajando en campos y viñedos que poseía en la región montañosa y en los valles, pues era aficionado a la agricultura. Usías tenía un gran ejército entrenado para la guerra, que salía a la batalla organizado en divisiones militares. Miren, poder militar, de acuerdo con la lista hecha por el cronista Jehiel y el oficial Maseías, bajo el mando de Hananías, uno de los generales del rey. El total de los jefes de la familia eran 2.600 bajo su mando. Tenían un ejército de 307.500 soldados que ayudaban al rey en su lucha contra el enemigo. Eso es un número muy importante. Te lo digo porque hoy, en nuestra época, casi muchos países no tienen esta cantidad de soldados. Y estamos hablando de una nación de hace muchos años atrás, miles de años atrás. Esta cantidad de soldados ayudaban al rey en su lucha contra el enemigo. Usías equipó su ejército con escudos. Tenían tecnología, mire. Lanzas, cascos, corazas, arcos y ondas. También le dio al ejército máquinas de guerra inventadas por hombres inteligentes. Las instaló en las torres y en las esquinas de la muralla. Esas máquinas de guerra lanzaban flechas y grandes piedras. La fama de Usías llegó hasta el exterior. Mire, escuchen muy bien, aquí estamos llegando al meollo del asunto. Pues Dios le ayudó tanto que llegó a ser muy poderoso. Pero cuando se fortaleció, se volvió tan arrogante que hizo algo que mostró su infidelidad al Señor. Entró al templo del Señor y quemó incienso en el altar de incienso. Mejor dicho, hizo algo que no le correspondía hacer. ¿Todo por qué?
Porque, como dice aquí la palabra, se volvió arrogante, orgulloso. Usías, así como acabamos de leer, porque quería leerlo para que usted entendiera cómo comenzó de bien, cómo tenía el respaldo de Dios en todo lo que él hacía, cómo hasta sus enemigos Dios le daba poder militar, tecnología, creatividad, desarrollo en la nación. Mire todo lo que se estaba logrando. Pero, ¿qué pasó? Personalmente, a mí me gusta mucho ver historias de superación. Me gusta mucho ver las personas que se superan. Les muestro mucho a mis hijos eso. Las personas que se han esforzado y han logrado superar enfermedades, han logrado triunfos en el deporte, bueno, en varias áreas. Veo como muchos comenzaron un pequeño negocio y lo transformaron en una gran empresa. O póngase a pensar tal vez en su caso, el caso de muchos que nos están viendo hoy, que no tenían ni qué comer. Solo comían pan con agua de panela al desayuno y para variar, en el almuerzo, agua de panela con pan. Lo mismo. Piense que muchas veces algunos llegaban a la iglesia, iban a buscar de Dios porque estaban viviendo las duras y las maduras. Aquí decimos eso. Piense cómo tal vez muchos no tenían ni para el bus. Muchos llegaban en bicicleta a la iglesia porque no había para más. Pero cuando llegaban con un corazón agradecido a Dios. Llegaban y oraban con fe. Creían que Dios los iba a sostener en medio de esas situaciones difíciles y que Dios podía y tenía el poder para darles aún más. Hasta que te volviste fuerte, hasta que creciste, hasta que lograste tener por lo que tanto orabas y tu corazón se enalteció, como Ezequías. Te las creíste, conseguiste lo que tanto pedías de rodillas a Dios y ese fue tu fin, el descuidarte en esto. No volviste a la iglesia, te olvidaste de orar, dejaste de un lado la palabra, a tu esposa, a tu hogar, no volviste a la iglesia porque ya tenías tanto que tenías para salir siempre y escogías los domingos en vez de estar en la casa del Señor, te ibas para cualquier lado. Dejaste a tus hermanos de la iglesia que venían contigo en el bus y que te apoyaron y te acompañaron cuando estabas en las malas. Y ahora que te hiciste fuerte, ahora que prosperaste, ahora que lograste algunas cosas que no habías logrado, ya ni los saludas, ya ni hablas con ellos. Cuidado, mi hermano, cuidado, te descuidas. Cuidado, que la historia de Usías no se vaya a repetir en tu vida, haber comenzado bien y terminado mal. Porque la Biblia dice que se hizo fuerte, pero su fuerza lamentablemente fue para su ruina. Aunque es una gran bendición cuando los hermanos prosperan. Chévere, a mí me alegra mucho cuando yo veo a alguien que viene a la iglesia y pudo sacar su negocio adelante, pudo llevar a sus hijos a la universidad, pudo tener un logro en X o Y área, excelente eso. Pero no podemos descuidar de nuestra relación con Dios. No podemos cambiar al Dios de la bendición por la bendición. Entiéndame lo que le estoy diciendo. A veces cambiamos al Dios de la bendición por la bendición. Si hay algo que puede echarnos a perder, según esta historia, es lo material, es las riquezas, es la posición, es el dinero, es lo material que podemos recibir. No porque sea malo, sino porque tiende a ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Se vuelve el Dios, pero el Dios dinero.
ya no somos dependientes de Dios. Ya tengo dinero, tengo plata y no necesito. Sin darnos cuenta, esto nos puede llevar a ser altivos y orgullosos, dando la espalda a Dios porque ya no lo necesitamos. Ya somos fuertes. Ya tenemos cómo hacerlo nosotros. No necesitamos a Dios. Ya lo decía el sabio Agur en el Proverbio 37 al 9. Oh Dios, te ruego 2 favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Vemos cómo el proverbista le dice al Señor en una oración que si aún el bienestar económico para su vida iba a ser su ruina, él prefería no tenerlo. Eso es lo que le está diciendo al Señor. ¿Será que hoy podemos decirle al Señor en nuestra propia oración, mis hermanos, de corazón? Señor, yo prefiero no comer manjares, pero sí estar en la casa de Dios. Porque es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Y si esos manjares me van a alejar de la casa de Dios, prefiero no comerlos. ¿Será que podemos decirle al Señor, prefiero no tener casa? Prefiero seguir viviendo en arriendo, pero en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Porque si el poder y la fuerza van a ser para mí una ruina, Señor, no la quiero. ¿Será que podemos orar así? Es una oración difícil. Pero dígale al Señor de corazón, porque si el Señor es lo más valioso que tú tienes, si esa bendición o eso que va a llegar a mi vida me va a alejar de ti, Señor, prefiero no tenerlo. Órale de esta manera al Señor, órale con ese corazón. No quiere decir que si eso llega y tú tienes el corazón correcto, pues excelente, vas a tener al Señor y vas a saber darle su lugar. Vas a saber cómo manejarlo, siempre y cuando estés conectado con Él. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:8, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. Él tenía conocimiento, tenía un estatus político, religioso, tenía posesiones. Pero él aquí en su palabra decía, todo esto es basura comparado a Cristo. Todo esto no vale, todo esto se irá en algún momento, pero lo que vale es Cristo. Mi hermano, no dejes que las mismas bendiciones por las cuales tú oraste y le pediste a Dios y estuviste ahí, te aparten de Dios. No sé si sea el carro, la casa, el negocio. Todo lo que tengas o tú poseas nunca podrá reemplazar a Dios. Nunca podrá quitar la preeminencia que solamente Dios merece en tu vida. No, nada ni nadie puede quitarle el lugar que a Él y solo a Él le corresponde. Así que, mi hermano, no te descuides. No te descuides. Que si llega algo a tu vida, si logras algo, si alcanzas algo, eso te haga más humilde. Y no lo contrario, como Usías, arrogante, orgulloso, altivo. Que eso que llegue a tu vida más bien te haga más generoso. Y que entre más subas o más tengas, si el Señor lo permite en su gracia, pues más agradecido seas, más la gloria se la des a Dios por lo que Él hace en ti y a través de ti, porque todo
lo que logramos es por Él y para Él. Si usted puede decir amén a eso, diga amén ahí donde está. Es triste como ver que el rey Usías comenzó bien, hizo tantas cosas buenas, tuvo la ayuda del Señor. Aquí ya voy terminando. Buscó a Dios en un tiempo, Dios lo prosperó, Dios le ayudó con sus enemigos, Dios estaba de su parte, Dios estaba de su lado, pero se descuidó y terminó mal. Vamos a leer esta parte de la historia, que está en 2 de Crónicas 26, 19 al 21. Y aquí ya vamos cerrando. Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso. Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar de incienso en el templo, de pronto le brotó lepra en la frente. Lepra es una enfermedad bastante compleja y en ese tiempo más, porque no había cómo hacerle frente a esa enfermedad a nivel médico. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir, porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Mire, eso fue su fin. Vivió aislado en una casa aparte, porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Triste final. ¿Será que eso era lo que Dios tenía para él? No. Dios no tenía eso para él. Dios lo estaba respaldando en su comienzo, en muchas cosas, pero él se descuidó. Porque es que todos tenemos una responsabilidad en las decisiones que tomamos. Y yo aquí en este tema podría seguir contando historias. Tal vez hagamos una segunda parte de este tema en algún momento. De esas personas que comenzaron bien, pero se descuidaron y terminaron mal. En aquella carrera, como decía el apóstol Pablo, que todos tenemos por delante, en esa carrera de la fe. Sin embargo, quiero dejar en tu corazón esas grandes palabras que el mismo apóstol Pablo nos decía y cómo nos insistía y cómo quedó plasmada en la palabra que debemos seguir esta carrera y terminarla bien hasta el final, no a medias, no por la mitad, no comenzando solamente, sino hasta el final, sin importar nada más. Él terminó enfocado, él siempre estuvo y tuvo en su mente terminar bien lo que Dios comenzó en él, lo que Dios le había encomendado, el apóstol. Él siempre hablaba de poner nuestra mirada en el cielo, en la meta, que es Jesús. Quiero terminar con 2 textos bíblicos para ir cerrando. Hechos 20:24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él está hablando. Él quería, nada tenía valor en su vida con tal de terminar la carrera. Sí, claro, él sí valoraba a los hermanos, valoraba la familia, valoraba esto. Lo que quiero decirte es que nada era tan importante como terminar bien su carrera. Y al final de sus vidas, de su vida, al final de su ministerio, le habla a Timoteo en 2 de Timoteo 4, 7 al 8. Este texto que le leí al principio. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida.
mis hermanos, que al final de nuestra vida, el día de nuestra graduación, de correr toda esta carrera de la fe, podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado esta carrera hasta el final, me he mantenido en la fe. Esta es la palabra del día de hoy, mis hermanos, para que la medites, para que reflexiones en ella. Si crees que puede ser de bendición para otros, compártela también. Vuélvela a escuchar, repasa los textos bíblicos y haz tu estudio personal de la palabra. Vamos a orar en este momento, ahí donde estás. Como le dije al principio, esta palabra es como una alarma. Y si tú sientes que te estás descuidando, como Salomón o como Usías, en las áreas que ellos se descuidaron, tal vez en otras, hoy ora el Señor y diré: Señor, no me quiero descuidar, no me quiero desviar, no me quiero quedar en esta carrera, Señor. No quiero que un descuido me saque del camino. No quiero, Señor, que una indiscreción, un abrir puertas a cosas que no debo abrir puertas, puedan llegar a ser mi destrucción. Ven con un corazón arrepentido y humilde, así como Salomón en su inicio, y dile: Señor, necesito de ti, necesito de tu guía para poder caminar esta carrera que tengo por delante. Ora al Señor ahí donde estás y dile: Señor, fortaléceme. Dile: Señor, dame la fuerza. Dile: Señor, dame la capacidad. Dile: Señor, dame tu ayuda. Dile: Señor, dirígeme mis pasos. Dile: Señor, ayúdame a caminar y no salirme del camino. Hay personas, escúchenme muy bien en este momento que voy a decirte algo. Hay personas que comenzaron a caminar y en el camino la embarraron. En el camino se cayeron. En el camino se pegaron un golpazo fuerte. Pero se pararon. Y aún heridos, aún golpeados, siguieron contra viento y marea. Yo no sé si tú fracasaste. Yo no sé si tú te metiste en un lío del cual tú en este momento te arrepientes y sabes que nunca te debiste haber metido. Yo te digo, mi hermano, es tiempo de levantarte y seguir esa carrera. No vayas a caer en el juego del enemigo que porque te caíste tienes que ir de la iglesia, tienes que alejarte de Dios. No, ese no es el propósito. Si te caíste, si te golpeaste, párate, levántate, ve al Señor y el Señor ve con un corazón arrepentido y el Señor te restaurará, te levantará para jamás volver a caer, para jamás volver a ese lugar donde te caíste. Pero sigue, continúa la carrera que tienes por delante. No solamente es importante comenzar bien, sino terminar bien. No te descuides. Oramos y sellamos esta palabra hoy en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, esta es la palabra del día de hoy. Como te dije, medítala, estúdiala. Tenemos este fin de semana en la iglesia presencial. Ven a la iglesia presencial, ya está abierto todo. Y nos preparamos porque la otra semana, de este viernes en 8, tenemos una reunión especial para las parejas felizmente casados. Que sea una
reunión especial de amor y amistad, que tanto se habla este mes. No deje de venir y traer a su pareja a la iglesia, a esta reunión que vamos a hacer. Si quieres invitar a una pareja amiga, puedes hacerlo también. Vamos a tener unos invitados especiales. Y bueno, la iglesia sigue su marcha. Seguimos con todas nuestras reuniones. Seguimos este sábado con la temática de noviazgo y sexualidad. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones. Que el Señor esté con ustedes en todo su camino. Chao. En el mes del amor y la amistad tenemos una invitación de parte del Ministerio de Familia. El viernes 30 de septiembre a las 7 de la noche, acompáñanos en un especial para parejas titulado Felizmente Casados. Te esperamos. Las personas tomamos aproximadamente 100 decisiones conscientes diarias, pero ¿sabías que hay una decisión que te puede devolver a la vida? Corre a los brazos del Padre, lánzate a experimentar un genuino mover espiritual, sumérgete en las profundidades del amor de Dios. Es tiempo de avanzar. Vive la experiencia extraordinaria de encontrarte con Jesús. Tu vida nunca más será la misma. Últimos encuentros del año. Encuentro de mujeres, octubre 6, 7 y 8. Encuentro de hombres, octubre 13, 14 y 15. Inscríbete. Acortamos distancias. Ahora también puedes contactarnos en WhatsApp. Agréganos a tus contactos 310-464-8282. Podrás solicitar información, consejerías o hacer peticiones de oración. Permanece conectado con Dios y con tu iglesia. Tenemos una invitación para todos aquellos que son padres, cuidadores, influenciadores de las nuevas generaciones. Dios nos ha encomendado una gran responsabilidad: direccionar a nuestros hijos hacia el propósito para el cual Él los ha llamado. No siempre es una tarea fácil, está llena de alegrías, tristezas, desafíos y retos. Por eso te invitamos al seminario El Arte de Ser Padres. Serán 8 sesiones presenciales que te brindarán herramientas prácticas basadas en la palabra de Dios para que puedas cumplir con tan hermosa labor. Inicia el sábado 22 de octubre. Inscripciones e informes al WhatsApp 310-464-8282. Tenemos una invitación para todos aquí.